El tema que vamos a ver es el tema número 2, la filosofía como sustento analítico de la práctica educativa. Y el subtema es el 2.1, sinopsis del análisis lógico. Antes de explicar qué es el análisis lógico, primero tenemos que saber qué es el análisis por sí solo. El análisis es la desintegración de un todo en las partes que lo componen, para llegar a conocer sus elementos y o principios. En esta imagen podemos ver que el cuerpo humano representa un todo. En este caso es la figura del lado izquierdo. Las partes que lo componen son cada uno de los sistemas que se van desglosando hacia la derecha. Tenemos, por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema esquelético y así sucesivamente. Entonces, el análisis es la desintegración de un todo en las partes que lo componen para poder conocer sus elementos y o principios. Ese todo puede ser obra de la naturaleza, como cuando se analiza una planta. En este caso, recordemos que en la primaria nosotros teníamos que dibujar una planta y señalar qué partes la conformaban. Ese es un ejemplo de análisis. Ahora, un todo también puede ser un producto cultural, como cuando se estudian los elementos del sistema comunicacional. En este caso, el todo es todo el sistema comunicacional y las partes que lo conforman vemos que es emisor, mensaje, receptor y el canal. El análisis lógico, aquí sí, ya estamos entrando en el tema que nos corresponde. El análisis lógico se relaciona con una parte estructural del lenguaje para elaborar una construcción lógica del lenguaje oral y escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que el análisis lógico solamente se refiere a lenguaje oral y escrito. Si vamos a hacer un análisis de un todo, solamente es en cuanto al lenguaje, ya sea oral o escrito. La finalidad es acercarse a los argumentos de manera completa, ya que analizar la forma y el contenido de argumentos lleva a tener una composición más clara de lo que se quiere defender o proponer. Dicho de otra manera, el análisis lógico siempre lo llevamos a cabo cuando queremos hacer un ensayo, un resumen, una comparación, un análisis, una diferenciación. No solamente se trata de leer, se trata de analizar lo que hemos leído o lo que hemos escuchado, porque recordemos que también es para lenguaje oral, y para poder hacer algo con esa información. Básicamente ese es el propósito del análisis lógico. El lenguaje y su gramática condicionan nuestro acceso al conocimiento. Eso quiere decir que las estructuras lingüísticas pueden distorsionar o clarificar nuestra comprensión de los problemas científicos y filosóficos. Para poder aplicar el análisis lógico a través de un ejemplo, ustedes tendrán que realizar una actividad que a continuación vamos a explicar. En la unidad número 1, en la última hoja, ustedes tienen un tema que se llama estado de inconsciencia y el subtema es trastornos mentales. Bueno, ustedes en equipo van a leer todo ese tema y van a llevar a cabo un análisis lógico para resolver la problemática que a continuación se les va a plantear.
Primero que nada tenemos que entender qué es un estado de inconsciencia. Por ejemplo, si una persona se desmaya y todos los que están a su alrededor empiezan a tomarle fotos, empiezan a hacer chistes, empiezan a bailar a su alrededor, pues esta persona cuando reaccione no va a recordar nada. ¿Por qué? Porque estaba inconsciente. Entonces tenemos que tener claro que dentro de un estado de inconsciencia la persona no va a ser capaz de saber ni de recordar nada. Un ejemplo de estado de inconsciencia es el sonambulismo. Aquellas personas que son sonámbulas, cuando les preguntan, oye, ¿recuerdas que anoche estabas hablando y caminando dormido y te bajaste por las escaleras? La verdad es que no va a recordar nada la persona. ¿Por qué? Porque el sonambulismo es un estado de inconsciencia. Entonces, ustedes en la unidad, en la última hoja, hay una flecha que dice: deben diferenciarse los estados de inconsciencia que se ofrecen en sujetos de desarrollo completo y de salud mental ordinariamente sana y que se manifiestan como una perturbación pasajera de las facultades psíquicas. Ok, estos estados de inconsciencia hay que diferenciarlos de la falta de conciencia, que es la enfermedad mental y cuya característica es la permanencia. Si yo les pido a ustedes que hagan el análisis lógico de este párrafo que estoy señalando, tendrían que hacer una diferenciación. De hecho, está señalado en color amarillo. Aquí lo dice, diferenciar, diferenciarse. ¿Qué es lo que van a diferenciar? Estados de inconsciencia de la falta de conciencia. Para poder hacer esa diferenciación tendrían que obtener las características tanto de los estados de inconsciencia como las características de la falta de conciencia y hacer una comparación para ver cómo lo podemos diferenciar. Si hacemos todo esto, ya estamos haciendo un análisis lógico. Si nos basamos en lo que acabamos de leer, podemos decir que las personas que tienen un estado de inconsciencia en realidad son personas sanas, que si bien es una perturbación, es pasajera, lo que significa que no siempre va a estar ahí el estado de inconsciencia. En cambio, en el caso de la falta de conciencia, ¿qué características podemos encontrar? Aquellas personas que no tienen conciencia en realidad son personas dementes y esta es una perturbación permanente. La permanencia es una característica, significa que siempre va a estar ahí esa falta de conciencia. Una persona que no tiene conciencia pues no va a tener el famoso remordimiento de conciencia, por eso puede hacer daño sin que le afecte. ¿Por qué? Porque no hay conciencia que lo haga sentir culpable. Entonces, si vamos a hacer nuestra tabla comparativa para hacer esta diferenciación, podemos ver que dentro de un estado de inconsciencia los sujetos en realidad son sanos. En cambio, en la falta de conciencia, la persona es alguien demente. En un estado de inconsciencia podemos encontrar que es una perturbación pasajera, mientras que la falta de conciencia es algo que se da de forma permanente. Ustedes van a trabajar haciendo un simulacro. Ustedes junto con su equipo van a suponer que en realidad son todos licenciados en Derecho, abogados defensores. Y en realidad ustedes tienen un cliente, ¿ok?, que es pirómano.
En caso de que no sepan lo que es un pirómano o un piromaníaco, dentro de esta misma hoja se encuentra aquí, piromanía. Si lo leemos, dice: la psiquiatría descubre en la cleptomanía, la piromanía, el delirio de persecución y la locura moral todos los síntomas comunes: ilusiones, alucinaciones, obsesiones, impulsos, etc. De aquí se pasa a establecer la imputabilidad, atenuada o parcial, en las soluciones clásicas, por todo delito ajeno al delirio característico. Esto es en parte imputable, siendo inimputables solo aquellos delitos que fueron su objeto directo. Si yo les pido que hagan el análisis lógico de este párrafo, entonces se darán cuenta que aquí es un poco más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos conceptos que no conocemos. Dentro del análisis lógico, tendríamos nosotros que conocer todas las definiciones de aquellas palabras que no tengamos idea. Tal vez, si no sabemos qué es la cleptomanía, aquí vemos la definición. Si no sabemos qué es piromanía, aquí también está la definición. Y así con cada una de las palabras que a lo mejor no conocemos. Igual con delirio de persecución y locura moral. Pero en este caso yo les estaba comentando, ustedes están pretendiendo que son abogados, defensores, y que su cliente es un pirómano. Así que este es el concepto que ustedes deben de saber. Aquí dice que la piromanía es un trastorno psiquiátrico, ¿ok? Nosotros ya habíamos hablado sobre la diferencia entre un estado de inconsciencia y la falta de conciencia, ¿ok? Otra palabra que no conocen aquí es la palabra imputabilidad y la palabra inimputable. Vemos que son palabras opuestas. Y aquí dice, un sujeto inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este. Inimputable, inimputabilidad. Si analizamos esta definición, significa que un sujeto cometió un delito y aún así no es responsable penalmente. ¿Por qué? Porque cuando lo cometió, este sujeto no estaba en condiciones de comprender sus acciones. Un ejemplo de la vida real es el caso de una pareja, un matrimonio, que estaba de luna de miel. Y mientras ellos estaban paseando por la ciudad, fueron víctimas de un asalto. En la noche, mientras dormían, antes de acostarse, estaban muy nerviosos por lo que había sucedido con este asalto. A la mañana siguiente, cuando el marido despierta, encuentra a su esposa muerta. Llama a la policía y después de un tiempo lo detienen porque resulta que es encontrado culpable de asesinato. Lo encierran en la cárcel y después de un tiempo, investigaciones y varios estudios, se descubre que cuando él mata a su esposa,
lo hizo dentro de un estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque él es sonámbulo. La misma noche que estaban muy nerviosos por el asalto que sufrieron, él sufrió de sonambulismo y sin ser responsable de sus acciones, mató a su esposa estrangulándola mientras ella dormía. Él recordó estar soñando una pesadilla en la que recreaba el asalto y en la que él se veía a sí mismo defendiéndose de los asaltantes. Mientras él suponía que estaba soñando eso, en realidad él estaba estrangulando a su esposa. Pero como lo hizo dentro de un estado de inconsciencia, fue encontrado como inimputable. ¿Qué significa esto? Que sí, él sí cometió un delito, efectivamente él asesinó a su esposa, pero no podía ser responsable penalmente porque cuando lo cometió él no estaba en condiciones de comprender sus acciones. Entonces, esta palabra inimputable ustedes la van a utilizar para la actividad en la que van a defender a su cliente, que es un pirómano. A continuación vamos a ver un video en el que se representa el ejemplo. El señor que van a ver es su cliente y es posible ponerlo en libertad. Vamos a ver el video. The parole board has received Mr. Bartell's fitness report, his ID 44, endorsement from his section warden, Dr. Norris. As supervising psychiatrist, I would describe Mr. Bartell's progress as remarkable. Taking into account his disability and the 6 years he's already served, I recommend parole. Mr. Bartell, do you regret your crimes? Yes. And I'm aware of the pain that I have caused. If released, will you commit these crimes again? No, I won't. Do you consider yourself ready for society? Yes, I do. Yeah, right, Ronald. You're ready, all right. Excuse me. Excuse me. Shadow. Remember this? You remember this, Ronald? Remember who it belonged to? What did you do to that little girl, Ronald? That's not fair, Shadow. What did you do to that little girl, Ronald? I burned her. You burned her. What do you do to old ladies, Ronald? Burn them. And what about the world, Ronald? What would you like to do to the whole world? Burn it all. See you next year, Ronald. Muy bien. La tarea que ustedes tienen que hacer es encontrar en este texto la información que justifique por qué su cliente debe quedar libre. Él es pirómano. Él mató personas, las quemó. Y aún así es posible que él quede en libertad. ¿Por qué? Tienen que hacer un análisis lógico, tienen que encontrar en toda esta hoja aquella información que justifique el que él pueda ser puesto en libertad. Acuérdense utilizar el primer párrafo que analizamos sobre la diferencia entre un estado de inconsciencia y la falta de conciencia, y también lo que significa la palabra inimputable, que en este caso de eso se trata el juicio de su cliente. Él es un sujeto que, aunque es culpable de varios delitos, no se le debe hacer responsable de ellos porque no era consciente en el momento que cometió los delitos.
¿Cómo lo justifican ustedes? ¿Con qué parte del texto justifican ustedes esa inimputabilidad? Vamos a discutirlo en la próxima clase.